II, que también, si recuerdo bien, fue el que avaló la invasión a Irak por las armas de destrucción masiva, que me corrijan si estoy equivocado, no quiero ser injusto con la historia. Bueno, pues que ahora arremeta por no sé qué interés o de quiénes contra México en repetidas ocasiones y que avalen el trabajo de sus reporteros, a pesar de que muchos podemos decir que hay banderitas rojas, banderitas de advertencia. Querido Paco Cruz. Vicente, fíjate, debía decir el New York Times, avalamos incursiones armadas a México, avalamos un golpe de Estado, pero fíjate, yo me voy a referir, y seguramente Jaime y Kurt conocen bien este tema, tú también, pero yo me voy a referir a dos momentos específicos para que veamos la credibilidad de este gran diario que es el New York Times. Me voy a referir 2003 y 2020, sí, y 2020. En 2003 había evidencias suficientes que tenían un periodista que se llama Jason Blair, que inventaba historias. Adentro del New York Times lo sabían. Había inventado como 3 docenas de historias, 36 grandes reportajes. Los había inventado, todo mundo lo sabía, el New York Times lo respaldaba y finalmente en 2004, principios de 2004, enero, febrero, estalló la bomba. Jason Blair fue expulsado del New York Times porque había inventado cualquier cantidad de historias y finalmente una editorial le pagó algo así como $500,000 por relatar sus peripecias en el diario. Y, y el libro se llama Incendiando la casa de mi amo, es decir, cómo erosionó por dentro con el respaldo de editorial del New York Times, e inventó no una, no dos, 3 docenas, 36 grandes reportajes que lo hicieron una celebridad. Ese es un momento muy especial para mí que marcaría el fin de la credibilidad, más allá de que lo hayan despedido, de que lo hayan anunciado. Le publican un libro y también New York Times publica extractos de ese libro. Yo digo, hicieron un gran negocio. Y luego me voy a referir a antes de llegar a este gran reportaje de Paulina Villegas y de Natalia Kitroff, o Natalie, como quieran decirle, a julio, abril, mayo, junio y julio de 2020, cuando hay una serie de renuncias en New York Times, pero muy especial la de Baris Weiss, quien advierte que el diario estaba moldeando las historias para ajustarse a las necesidades de una narrativa predeterminada. Es decir, estaba inventando historias que creyeran sus lectores y estaba rezagando y rechazando a las voces críticas que publicaban en el New York Times para que no se quedara la lectura de todo esto en esa masa que es la lectora del New York Times, sino que se diera oportunidad a toda la gente a leer lo que se publicaba. Pero había autocensura, porque era más fácil escribir, decía ella, para los lectores y para ganar clics en el New York Times. Pero no estaban escribiendo la verdad. Y ella decía, el New York Times traicionó sus estándares y perdió de vista sus principios. No estoy hablando ya de 2003, 2004, estoy hablando de 2020. Así que, para ser sinceros, el New York Times está moldeando desde hace por lo menos 2 décadas, está moldeando las historias para que las lea su público. No se admiten cuestionamientos, no se admite nada. Ayer decíamos, pero además, por décadas, New York Times ha sido la punta de lanza para propiciar golpes de Estado, para justificarlos a través no solo del New York Times, sino de los periódicos que lo replican en los países en los que quieren intervenir. Así que ya New York Times hace mucho dejó de ser el New York Times
que era. Pero todo el mundo lo sigue. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un país, y lo digo verdaderamente con toda la carga que signifique, que tiene en un país de periodistas pendejos, verdaderamente, ¿sí? Y hablo de muchos periodistas mexicanos y de muchos dueños mexicanos que además de ser eso, son vivos para la lana. Ya esa prensa mexicana la replica como antes, eran dioses, semidioses, los periódicos gringos, los periodistas gringos, siguen siendo igual, pero claro, la prensa mexicana vieja, hablo la prensa corporativa, tiene muchos intereses. ¿No se han dado cuenta que desde hace poco más de 2 décadas, 5 lustros, el New York Times tiene intereses claros, que publican lo que se le pega? La democracia empieza de México hacia abajo, ¿sí? Y de Canadá hacia arriba, pero allí adentro no hay democracia. Los editores hacen lo que se les pegue la gana y dirigen las lecturas como ellos quieren. Tienen un periodismo, como decían ellos, paranoico hacia abajo, hacia adentro no publica nada, pero lo que tienen adentro tienen editores que están manipulando la información. No lo digo yo, hay que ver a estos periodistas de mucha experiencia que renunciaron a partir de 2020, ¿sí? Y hasta 2000, y hay que ver a los editores que también renunciaron. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, senadores de Estados Unidos influían en la política editorial del diario. Así que yo me refiero a ese New York Times que yo no sé hace cuándo, pero por lo menos desde 2003, 2004, que había evidencia sólida de que el New York Times inventaba historias. No digo que no tienen grandes periodistas, seguramente que sí, algunos sí, pero también digo que los mexicanos los seguimos viendo como dioses y ellos nos ven como indios. Y con este reportaje de Natalia Kitroff y Paulina Villegas, la verdad es que nos quieren ver la cara. Y mira, nos quieren ver la cara porque lo vamos yo voy a ratificar lo que dije ayer. Hay quienes en la prensa mexicana están diciendo, no, pero mira, 2 periodistas valientes que se fueron a meter allá, no importa si dicen la verdad o no. No, espérate, no. Si tú te metes a un lugar a contar una historia, vas a contar la verdad. Vas a contar la verdad. Lo que nos venden, tienen razón, Kurt, están negociando ahí, están cocinando arroz con leche. Yo decía ayer que se parece a eso. Dice, no, es que ellos ya son inmunes a los gases tóxicos letales del fentanilo. No, no hay esa madre, no existe. ¿Cuentas la verdad o no la cuentas? Y si te vas a meter, vas a contar todos los contextos. Decíamos ayer, ellas olvidaron todo, que esa guerra en Sinaloa, en algunas zonas determinadas de Sinaloa, como Culiacán, es propiciada por la DEA, en parte por la CIA. ¿Para qué? Para tratar de desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es obvio. Hicieron lo mismo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que ese periodismo es basura. No importa que se metan a donde hay balazos si no vas a contar la verdad. Pues para eso tenemos a Carlos Loret de Mola, para eso tenemos a Raimundo Rivapalacio, para eso ellos inventan muy bien. Inventaban niños que no existían, inventaron a bandas de secuestradores que tampoco existen. Y Andrés Manuel López Obrador enfrentó eso y eso lo enfrentamos, pero lo tenemos que enfrentar todos. Si vamos a ser críticos, hay que ser críticos y si nosotros nos equivocamos también. Pero lo que hicieron Natalie Kitroff y Paulina Villegas, que algunos periodistas, hay que ver las columnas de los periódicos de hoy, lo están justificando, pero mira, 2 valientes periodistas que se metieron al fuego, no, ni mal, ¿sí? Si se van a meter al fuego, van a contar la verdad. Si van a inventar, lo pudieron inventar en el escritorio. ¿Sí? Fueron a contar una historia que le interesa al New York Times, que quiere manipular, que quiere guiar a la audiencia mexicana. ¿Por qué? Porque lo replicaron cuántos periódicos, ¿sí? Que quiere guiar a los lectores mexicanos de que sí, que este país es un desastre y que podría y que es válida una intervención armada de Estados Unidos porque solo así se puede acabar con el problema. Lo que hacen eso es inventar, y ya no digo que ayer dije, es un refrito de un reportaje de 2023 de Sky News, de News Sky se llama, ¿sí? De un reportero inglés o británico. Entonces es un refrito, hacen lo mismo, con los mismos errores que ya se habían aclarado
Así que lo que hacen estas mujeres, lo que hace el New York Times está justificando lo injustificable, pero es válido. ¿Por qué? Porque New York Times tiene una política determinada que, que intenta avalar los eventuales o futuras decisiones de Donald Trump para aprobar incursiones armadas en México y desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, en este caso, antes lo hicieron con López Obrador, no pudieron, ahora lo quieren ver, sí, y ellas se están prestando a eso. Uno tiene que saber lo que está haciendo y sabe que no tiene que mentir. Y que eso que nos vendieron de que, mira, ellos ya son inmunes a los gastos letales, eso no existe en ningún lugar. Así que si vas a hacer un reportaje, Jaime, lo sabes, periodista de largo tiempo, Kurt lo sabe, lo ha trabajado en su tiempo aquí en México, lo entendemos de otra manera. Si vamos a hacer periodismo, vamos a decir la verdad, aquí lo hacemos. Si nos equivocamos, lo rectificamos. Y pero si vas a mentir, pues lo haces desde el escritorio y que nos digan la verdad. Y ayer ese reportaje, todo falta de contexto. ¿Qué es eso? Pues están generando opinión para que, para decirle al público mexicano, mira, ustedes no pueden, mejor que entre el ejército de Estados Unidos. Eso hicieron Paulina Villegas y Natalia Quitro. Eso están haciendo, se están prestando a las políticas de un periódico que por lo menos desde 2003 está documentado por ellos mismos, no por mí, por ellos mismos, que estaban manipulando, que estaban mintiendo. Y en 2020 hay lo mismo, periodistas que renuncian porque el periódico está censurando y ellos están autocensurando y ya hay una política para satisfacer a un grupo de lectores, no para decir la verdad, sino para, 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 para decirle lo que quiere oír, lo que quieren oír los lectores de Estados Unidos y un grupo reducido del New York Times, y quieren decirle eso, mira, los mexicanos son un desastre, sí tenemos que avalar una intervención armada de Estados Unidos en México, y eso están haciendo. Eso es ese reportaje, y además, para mí lo más grave, es un refrito de un reportaje de 2023, y eso lo tienen que reconocer, no importa que no lo reconozca el New York Times. Lo que ellas hicieron fue grilla barata, política para avalar una política del futuro gobierno de Estados Unidos, Vicente, Jaime y Kurt. Miren, perdimos ahora la comunicación con Vicente, pero me da la oportunidad de poderlos saludar y desearles un feliz año nuevo, queridos compañeros. Muy inspiradoras palabras las que dieron al principio. Y pues me gustaría aportar un poco a esto para darle también la palabra a Jaime y a Kurt, querido Paco, a esto que planteas. El caso de Jason Blair es uno que hemos utilizado aquí en Sin Censura una y otra vez, para exhibir cómo es que hasta aquí en Estados Unidos, cuando de pronto pues se presentaba algún tipo de montaje, la carrera de dicho periodista se acababa. Eso en comparación con pseudoperiodistas como Carlos Loret de Mola, que a pesar de que les comprobaron sus montajes, pues aún así siguieron encasillados y endiosados en la figura del periodista que México necesita. Siguió manteniéndose en los nichos del periodismo alguien como Carlos Loret de Mola. Al menos aquí tuvieron un poquitito de reparo en mandar a la chingada a Jason Blair. Pero, como bien mencionas, Paco, este caso a principios del 2000 o este caso 2020 no son los únicos. Hace rato, Paco, Jaime, Kurt, querido público consentidor, lo platicaba con Manuel Hernández Borbolla. Me acordé de este libro que leí hace algún tiempo, la biografía que escribe Paco Ignacio Taibo II de Pancho Villa, y en la que hace varias referencias a notas del New York Times en las que pintan a Pancho Villa, Doroteo Arango y a México de la forma más racista que se puedan imaginar. Debido a que estamos al aire, no he podido revisarlo a profundidad, no he encontrado los extractos en el libro, se los prometo para dentro de los próximos días, pero efectivamente son una serie de planteamientos asquerosos, los que vienen en el New York Times, ya desde hace más de 100 años, poniendo a México como lo peor de lo peor, y a Pancho Villa también, ¿no? De la forma más racista, como un personaje subhumano, así lo ponían en el New York Times. Pancho Villa, que pues evidentemente es un personaje lleno de contrastes, y a quien se le hizo una historia muy negra, pero que una y otra vez le pedía a los periodistas del New York Times y de muchos otros lados que iban a entrevistarlo, digan lo que quieran de mí, mientras sea verdad. Ustedes pueden decir lo que quieran de mí mientras sea verdad. Lo que les pido es que no mientan sobre mí, es lo que les decía Pancho Villa. Bueno,
También hay que analizar que ahí está la cobertura que le dieron a la guerra de Irak y el respaldo absoluto al gobierno de los Estados Unidos ante la invasión a Irak, asegurando ellos que sí había armas de destrucción masiva, para después compartir este editorial muy chafa, no sé si lo puede poner por ahí, don David, que data de mayo de 2004, From the Editors, The Times and Iraq, un editorial que le mandé hace ratito a don David, en el que en estricto sentido dicen nos equivocamos con Irak y no había armas de destrucción masiva, perdónenos, como siempre, pero no solamente en esas incurrieron en haber respaldado absolutamente al gobierno de los Estados Unidos, sino que se reportaron una serie de columnas terribles en las que se generó un sentimiento islamofóbico. Hace ratito se lo mandé a don David, es una de las notas que le mandé. Se le ha de haber mandado, ahorita le digo a qué hora, más o menos, 11:21. 11:21 es la nota, para que lo pueda usted poner por ahí. Y les insisto, le estoy tratando de resumir una cantidad ándeles esta, ¿no? De chifladeras en las que ha incurrido el New York Times. La más reciente tal vez, pues ha sido la cobertura que le han dado y el respaldo que le han dado al Estado político de Israel en el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza, la justificación asquerosa que han hecho en el New York Times de este genocidio que comete el Estado político de Israel en la Franja de Gaza, al grado de no hablar también de los compañeros periodistas asesinados en la Franja de Gaza, que ellos vaya que han puesto su vida en riesgo, los asesinados y los no asesinados, y esto pues provocó protestas ahí en el New York Times. A ver si nos puede poner don David las imágenes de archivo de hace algunos meses, de reporteros, reporteras que se dieron cita ahí en las inmediaciones del New York Times a protestar en contra pues de la cobertura que hicieron y justificación del Estado político de Israel. Mohammed Lafi, ceasefire now! Mohammed Jaroun, killed by apartheid Israel on October 7, 2023. Ceasefire now! Mohammed Al-Salhi, killed in Gaza by apartheid Israel in October 7, 2023. Ceasefire now! Hay más imágenes, hay más videos. Aquí le está mostrando donde había estas protestas. Nunca se había visto esto. Hemos visto una Xochitl Gálvez llegar en bicicleta y al New York Times a que la entrevistaran y le lavaran la cara. Pero hasta ahí nunca habíamos visto ese tipo de protestas. Hay otro video por ahí también, ¿no, David? Síganos poniendo por ahí. Porque sé que ahora vamos a platicar con el buen Jaime precisamente de cómo es que desde el verdadero periodismo se le ha exhibido a pues este edificio de mierda, a esta institución de mierda que intenta de alguna otra forma establecer el periodismo en los Estados Unidos, y no establecen una chingada, ¿no? Estas son, bueno, pues protestas muy interesantes que hicieron ahí en el New York Times, desencadenando las alarmas y haciendo un llamado a liberar Palestina. Te escuchamos, Jaime, y te saludo con mucho gusto también. Muy buenos días, queridos amigos. Sí, yo creo que, fíjate que ya cuando uno comienza a reincidir o reiterar historias que hablan muy mal del New York Times, yo creo que los directivos del New York Times deberían ya haberse preocupado, pero por lo visto no ha ocurrido así. Han salido a respaldar la historia que han publicado estas dos reporteras para hablar de la presunta creación de un laboratorio donde se cocina fentanilo. Y yo creo que aún falta por ver la respuesta del gobierno de México, que yo creo que va a ser bastante esclarecedora. Ya en alguna ocasión el almirante Ojeda, exsecretario de la Marina, había descalificado algunos de estos reportajes por considerar que no eran lo suficientemente robustos o serios, ¿no? Pero yo creo que la debacle del New York Times es una historia que aquellos que hemos profesado, hemos cumplido ya muchos años en esta profesión, realmente hemos visto con amargura y decepción cómo The New York Times ha caído a niveles sin precedentes. Antes The New York Times fue considerado como el gran referente, como la gran catedral del periodismo en una de las naciones más democráticas del planeta, ¿no?
Yo recordaba alguna vez, hace poco escribí un texto, haciendo memoria y recordando cómo en la década de los 50 había un corrector de estilo por el que pasaban todos los textos del New York Times, se llamaba Theodore Rubinstein. Theodore Rubinstein era famoso porque siempre exigía pulcritud, exactitud. Él decía que si el lenguaje, la escritura, tiene que ser precisa y clara, lo publicado tiene que ser producto de un instrumento de precisión, de alta precisión. Él se refería a la claridad, a la precisión de los datos aportados por el periódico, y el hecho de que Theodore Rubinstein se haya convertido en uno de los correctores más venerados del periódico, hablan de los estándares tan elevados que tenía hace ya mucho tiempo, hace medio siglo, más de medio siglo, el New York Times. El New York Times conoció también una época dorada cuando los papeles del Pentágono, cuando se sumó a la causa que impulsó The Washington Post para sacar a la luz los famosos papeles del Watergate. Pero todo esto poco a poco se fue desmoronando y hace no mucho se publicó un libro fantástico que yo lo recomiendo, a ver si ponen la portada de este libro. Se llama Grey Lady Down, que sería la caída de la dama gris, ¿no? Y que habla del triste declive del New York Times y lo que significaba este declive de la calidad periodística de este periódico, escrita por William McGowan. Y este libro es fascinante porque en este libro se contienen algunas de las grandes pérdidas de calidad, es una síntesis de las grandes pérdidas de calidad, los episodios que han pasado y que ha permitido The New York Times en aras no del periodismo de calidad, sino de abonar a intereses creados. Por ejemplo, lo que decía hace un momento Antonio, es evidente que The New York Times se ha dado de baja como periódico al tratar el tema de Gaza y Cisjordania. Es vergonzosa la posición que ha asumido The New York Times. Y lo interesante del caso de este periódico y toda la gente que venera a The New York Times es que esta gente les fascina plantear sus casos. Por ejemplo, pongamos por ejemplo el caso del reportaje de estas dos reporteras sobre el caso del laboratorio, el presunto laboratorio de fentanilo. ¿Qué sentido tiene escribir y presentar un reportaje de investigación sobre el laboratorio donde se elabora fentanilo? Uno, supongo, dejar en evidencia de que el gobierno de México ha mentido al señalar que en México no se produce fentanilo. Ese sería el principal objetivo, ¿no? Pero un segundo y quizá más importante objetivo es el de estigmatizar a México como país productor, como fuente de todos los males que dañan a Estados Unidos. Y cuando uno ve publicado en The New York Times este tipo de reportajes, inmediatamente uno se remite al famoso planteamiento de la equivalencia moral, ¿no? En los medios de Estados Unidos les fascina este tema, el de la equivalencia moral. The New York Times en sus páginas pulcras de buen periodismo publican una historia en la que presentan a México como productor de una de las drogas más peligrosas del mundo. Con este simple hecho, ya presentan a Estados Unidos como el que denuncia a un México sucio, corrupto, de drogadictos, de asesinos, ¿no? Y aquí se produce por casi inmediato el fenómeno de la equivalencia moral. ¿Quiénes son los malos en esta película? Nosotros, Estados Unidos, que a través del diario más importante estamos denunciando esto, o los mexicanos que insisten en negar esto, incluidos medios como Sin Censura, incluidos medios como No Apto para Cínicos, periodistas que dicen que esto no es cierto, que es un montaje. ¿Ven cómo vamos a creer en periodistas mexicanos que pertenecen a un país que es corrupto, ¿no? Por ahí se van. Ahora, siguiendo con este tema de la equivalencia moral, yo desde hace mucho, ya no he permitido que ningún presidente y ningún medio de comunicación de Estados Unidos me dé a mí lecciones de moralidad. Y no permito que ningún periodista de New York Times me dé lecciones de moralidad cuando han callado el genocidio en Gaza y Cisjordania,
cuando se callaron todo el montaje que permitió con la periodista, por cierto, Judith Miller, que fue la que ella presentó las pruebas, presuntas pruebas de armas de destrucción masiva en Irak. Yo no respeto a ese medio que ha permitido este tipo de montajes que causaron vidas, dolor y sufrimiento en Irak, en Afganistán, en Libia, en Sudán y ahora este genocidio tremendo en Gaza y Cisjordania. Regresando al tema de la equivalencia moral, ¿qué es peor? ¿Ocultar y no publicar absolutamente nada sobre el genocidio en Gaza y Cisjordania? ¿O publicar la historia de un laboratorio en Culiacán sobre fentanilo? ¿Qué es más grave? El ocultar un hecho, quizá el genocidio, el peor genocidio. Fíjense nada más, The New York Times está ocultando este genocidio. Incluso The New York Times no utiliza la palabra palestino, no utiliza la palabra genocidio. ¿Cómo entonces voy a permitir que unos periodistas, que los directivos del New York Times me vengan a mí a dar clases de moralina, cuando ellos realmente se han convertido en los principales cómplices de algunas de las guerras más injustas? ¿Por qué razón? Nuestros migrantes fueron hace poco a protestar frente a las páginas del New York Times? ¿Por qué? Porque irrespetaron la figura de Andrés Manuel López Obrador, a quien trataron de vincular con el crimen organizado. Y lo más patético de todo esto, ¿saben qué es? Esta mañana estaba yo observando, porque siempre estoy monitoreando todo, y estaba observando dos programas. Uno, el de Carmen Aristegui, ella no está de vacaciones, está su acólito, y el de esta mujer, Adela Micha. Bueno, en los dos programas dicen que es de muy mal gusto poner en tela de juicio la historia del New York Times, ¿no? Y ahora, si ustedes leen la columna de hoy de esta mujer, Loaesa, que es Soledad, ¿no? Soledad Loaesa, que es increíble, habla de los 12 deseos de Claudia Sheinbaum. Y ella dice que el primer deseo de Claudia Sheinbaum para el año que se avecina sería que no se transformara en realidad el hecho de que el Mayo Zambada confirme que Andrés Manuel López Obrador era aliado de los cárteles de la droga. Entonces, esto nos da la medida de hasta qué punto los medios de comunicación en México, algunos periodistas están colonizados acá, siguen venerando a The New York Times, consideran que es uno de los más importantes medios de comunicación, cuando gente que ha pasado por el propio The New York Times con una serie innumerable de casos, uno de los más recientes, la famosa historia del 7 de octubre, en el que se vendió la historia a través de las páginas del New York Times de las violaciones masivas de ciudadanos israelíes. Es increíble la historia de montajes de historias que ha presentado The New York Times para justificar, aquí sí, The New York Times, yo señalo, ha sido y es uno de los principales cómplices del genocidio más terrorífico que se ha vivido en este planeta. Y esta gente me viene a dar clases de moral, de moralina, por señalar que descubrieron un laboratorio. Y yo espero, de verdad, espero con ansiedad la exhibición que les va a dar la presidenta de México, que ya prometió que va a presentar pruebas científicas de hasta qué punto han mentido estas dos reporteras. Así es que yo creo que a pesar de los villamelones, de los presuntos periodistas que insisten en alabar a The New York Times diciendo que no podemos desestimar porque es la catedral del periodismo, yo digo que no puedo seguir yo creyendo a un medio que durante tanto tiempo se ha convertido en aliado de las peores causas. Y es que una cosa son los errores, las pifias, y otra es las intenciones de desestabilizar, de desinformar, de generar división. Fíjate que también me encontré por ahí que la verdad es que el New York Times nunca ha estado del lado correcto de la historia. Jaime, Kurt, Paco, querido público consentidor, me encontré con varios ejemplos ahí echándome un clavado en internet
Por ejemplo, en la década de 1930, el corresponsal Walter Duranty fue criticado por minimizar y negar la existencia de una hambruna en Ucrania, conocida como el Holodomor, ¿no?, que causó millones de muertes, y a pesar de las evidencias, este corresponsal del New York Times presentó informes favorables al régimen soviético en aquel entonces, ¿no?, lo que generó acusaciones de encubrimiento y propaganda. Luego, tenemos pues la parte hoy que da todo, pero absolutamente todo, toda la fiabilidad y la prioridad al régimen político, el Estado político de Israel, pero en aquel entonces no estaban del lado correcto de la historia. Es decir, pareciera que el New York Times se pone del lado de los fascistas, no verdaderamente de una etnia, de una religión. Durante la Segunda Guerra Mundial criticaban mucho al New York Times por relegar las noticias sobre el Holocausto a las páginas interiores, restando importancia a la magnitud de las atrocidades cometidas contra los judíos en Europa, una falta de visibilidad que ha sido interpretada como una falla significativa en su deber informativo. Destaca mucho lo de Jason Blair, que nos platicaba Paco, lo de la cobertura de la guerra en Irak, que nos platicaba Jaime. También se destaca por ahí, pues obviamente, el sesgo en la cobertura del conflicto Israel-Palestina. Y me sumo a lo que tú dices, Jaime, no pueden venir a darnos clases de moralidad estos hijos de la chingada, que son cómplices y partícipes de ese genocidio en el que no solamente están asesinando niños de manera sistemática, mujeres embarazadas, sino también nosotros, periodistas. Son lupus homini lupus, ¿no? Es el hombre es el lobo del hombre. También está pues ahí las denuncias de la comunidad transgénero en cuanto a su cobertura. Y lo que quiero platicar a continuación con Kurt, él como mexicano estadounidense, como pues un hombre que nació en la región de Nueva Inglaterra y que pues obviamente conoce perfectamente pues este paso asqueroso del New York Times, él como periodista. Lo que quiero platicar contigo, Kurt, es lo muy despreciable que resulta que las personas educadas acá en los Estados Unidos se tragan absolutamente todo lo que les plantea el New York Times. O sea, imagino que ahora un ingeniero químico, una ingeniera química o un médico no se van a ir con la finta de esta nota del fentanilo, van a decir, esta es una mamada. Pero un abogado, un arquitecto, un maestro, una maestra, ven esta nota del New York Times y le dan todo el beneficio de la duda por tratarse el New York Times sin considerar que ha sido uno de los peores diarios que este país ha dado, Kurt. Sí, Toño, Paco, Jaime, para complementar un poco esos comentarios muy importantes que se ha hecho hasta ahora. Sí, es cierto, pues esta idea todavía un poco atávica de que el New York Times sea un periódico de prestigio. Pero si vemos la confianza en los medios en general en Estados Unidos, ha bajado muchísimo en la última generación. Esto incluye obviamente no solamente medios como Fox News y CNN, MSNBC, pero también medios como el New York Times, ¿no? El New York Times también dentro de Estados Unidos ha sido altamente criticado por su cobertura, por ejemplo, de asuntos como Black Lives Matter, ¿no?, el movimiento de activismo a favor de los afroamericanos que han enfrentado brutalidad policial en muchas ciudades, en muchos lugares, hasta asesinatos por parte de la policía. El New York Times siempre sistemáticamente toma el lado de la policía. Siempre sistemáticamente toma el lado de la policía. Es decir, también hacen lo mismo con poblaciones desprivilegiadas dentro del país y han sido muy criticados por eso también. Entonces, sí y no en cuanto a si el público de Estados Unidos le cree todavía al New York Times, ¿no? Otro caso muy importante que Jaime acaba de mencionar, que es sumamente importante, es el asunto de Gaza y 7 de octubre. Hemos hablado aquí, tú, Toño, mencionaste el caso de Jason Blair, que pues plagió y mintió sistemáticamente en las páginas del periódico. Hemos hablado de Judith Miller, que vendió la idea de las armas de destrucción de masivas en Irak. Curiosamente, como parentético, esto de las armas de destrucción de masa, masivas, el gobierno de Estados Unidos creó eso en un focus group, ¿no? Como Jeffrey Sachs nos ha revelado. Es decir, ellos, después de la invasión de Afganistán, querían después invadir a Irak.
no tenían ningún pretexto para hacerlo. Hicieron un focus group, un grupo de enfoque para ver cuál sería el argumento que pues podrían utilizar para vender mejor esta guerra al público estadounidense. Y la respuesta del focus group fue esto: armas de destrucción masivas. Entonces, el New York Times no solamente vendió una mentira para justificar una guerra, sino una invención de un focus group. Así, el grado abyecto de este periódico. Es decir, esto fue un argumento inventado para vender una guerra a la manera de relaciones públicas. Y el periódico tragó este argumento de relaciones públicas y lo hizo suyo. Es decir, New York Times se convirtió en uno de los mayores proponentes de esta idea de armas de destrucción masivas, ¿no? Que costó entre guerra, entre carestía, entre la posguerra, pues hasta 1 millón de muertos iraquíes, ¿no? Y ahora pasamos a este año. ¿Qué ha pasado con el New York Times este año? Pues el caso del 7 de octubre, cuando el New York Times dio primera plana a alguien que se llamaba Anna Schwartz, ¿no? Que ya va a ir, pues ya va a estar en esta misma lista con los Jason Blairs y las Judith Millers. Anna Schwartz, una cineasta sin ninguna experiencia periodística, nada, cero, le dieron primera plana del New York Times para vender ahora la idea de que Hamas había violado sistemáticamente a israelíes el 7 de octubre, ¿no? Algo que fue luego disputado, descubrieron que no había evidencia para tal, que los que habían sido testigos no fueron testigos de eso. Es decir, se hicieron toda una investigación desde otro medio de Intercept acerca de de New York Times, ¿no? De Anna Schwartz. Anna Schwartz, además, había sido contratada al periódico. Como dije, no es periodista, no tiene experiencia en eso, sino que es pariente de alguien más en el periódico que escribía sobre comida. Reseñas de comida. Es decir, no se puede inventar esas cosas, Toño. Es decir, critican el nepotismo en América Latina. Ella fue contratada por su parentaje con alguien que nada que ver con el asunto, y luego le dan primera plana para vender mentiras acerca del 7 de octubre. Ese es el New York Times. Esa es la realidad, esa es la verdad del New York Times, ¿no? Esto es. Entonces, cuando vemos este artículo de ayer, ¿no? Está en este lineaje, ¿no? Hemos visto el declive de este periódico solamente en sus corresponsales en México, ¿no? Assam Ahmed, no muy bien. María Abe Habib, peor. Natalie Kitruev, peor todavía. ¿No? Peor todavía, ¿no? Porque ahora no es solamente cuestión del sesgo que siempre ha tenido, sino de la veracidad básica de las notas. No sé si me hago entender. Es decir, una cosa es el sesgo que siempre han tenido, pero ahora pues se cuestiona incluso la veracidad básica de la nota. Y este deseo pueril de ella y su coautora de protagonizar la nota. Ellas son los ¿cómo se dice? Protagonistas. En la nota, ¿no? Ellas que decían que pusieron sus trajes y estaban ahí, y luego pues dijo el tipo, tenemos que ir, no sé, se fueron corriendo. Es decir, convirtiendo la supuesta nota en una serie de Netflix para verse a ellas como las heroicas y intrépidas, ¿no? Porque ellos querían ser los protagonistas del asunto, ¿no? Dejando muy de lado, pues, su ética básica de fundamentar la nota, ¿no? Como ya, pues, ha señalado el maestro Paco, Emanuel y varios más, ¿no? Este deseo pueril de protagonismo en lugar de la ética básica de fundamentar la nota, Toño. Y nada más para cerrar en eso, porque podríamos hablar de eso de horas, ¿no? Qué bien que el New York Times haya hecho su intervención, su injerencismo en la campaña de este año con su nota muy tonta acerca de AMLO en la campaña de 2018. Qué bueno que esto suscitó la reacción que suscitó del pueblo mexicano y de la comunidad migrante en Nueva York, porque ahora el periódico ha sido
todavía más descubierto. Es decir, la maquinaria que normalmente que está escondida, ahora está descubierto. Y ahora están siendo cada vez, seguramente bajo esta presión y a la defensiva, están siendo más obvios y burdos. Más obvios y burdos. Es decir, cada nota peor que la anterior. Y eso es lo que pasa cuando por fin hay escrutinio de esos medios que antes se sentían intocables. Cuando hay escrutinio, cuando los focos se ponen sobre ellos, cuando se descubre esta maquinaria anteriormente escondida, empiezan a ponerse nerviosos y cometen más errores, ¿no? Y eso es lo que vimos en esta nota de ayer, de hace 2 días. Qué bien, ¿no? Que todo esto se salga, que se ponga sobre la mesa, que se analice y que todo el público sepa exactamente cómo funciona esto. Yo lo veo muy educativo, como pedagógico, hasta una hermenéutica, Antonio. Sí, eso es lo positivo del caso, Kurt, Jaime, querido Paco, que como bien decía el presidente López Obrador en sus mañaneras, antes estos eran los que solamente tenían el foro, los únicos que tenían el micrófono o la pluma. Si se decía algo en el New York Times, ya valías madre y no había cómo contrarrestarlos. Ellos fingían tener su respuesta editorial, las cartas a la editorial, pero pues nunca las publicaban, hacían unas réplicas ahí muy chafas que enterraban en las páginas del periódico y se acabó, por ejemplo, en el caso del New York Times. Pero hoy en día, cualquier cosa que pase la podemos contrarrestar y la podemos contestar en Twitter, en Instagram, en Facebook, aquí en YouTube, que siguen siendo también lugares corporativos llenos de censura y de bloqueos. Sin embargo, pues hay que ver la parte positiva de todo esto. ¿Qué les parece que, mire, desafortunadamente, como siempre, se nos van los tiempos? Estuvo muy interesante la mesa. ¿Por qué vamos cerrando con la conclusión sobre esto? La conclusión que nos propone Kurt Hackberg de lo que es hoy el periodismo y cómo está la gente apreciando este flujo de información. Cómo todo se regresa a lo que nos planteaba Paco al principio de esta mesa de análisis. Cómo es que efectivamente la alternativa para México, para Estados Unidos y para el mundo ahora en cuanto a información son medios independientes, pero que siguen conservando el rigor periodístico. Lo digo sin ningún ánimo de sonar arrogante, como es sin censura. ¿Qué te parece que nos das tú tu conclusión, querido Paco? Mira, Toño, Kurt, Jaime, para mí lo interesante de 2025 va a ser que hagamos un periodismo de paz, pero con la verdad, con certeza, con verificación de datos. Los periodistas no podemos ser guerrilleros, no podemos prestarnos a las políticas de los diarios, si bien es cierto que cuando uno entra a trabajar a una corporación, entiende para dónde va, no, pero los periodistas tenemos que hacer un periodismo de paz, pero de datos, de verdad, de servicio social, algo que le sirva a la gente. Si nosotros tomamos el papel de francotiradores, que es lo que hacen para mí Natalie Kitroff y Paulina Villegas, vamos a seguir deformando este oficio o profesión, como quieran llamarle, lo vamos a seguir deformando y vamos a propiciar que la gente no crea en esto. No podemos ser protagonistas, aun si es involuntario, ¿no? El periodismo tiene sus protagonistas, nosotros la contamos, contamos la historia, pero tenemos que contarla desde la verdad. Y eso es hacer un periodismo de paz que sirva no solo a la gente, que sirva a los países, que entendamos los contextos. Si empezamos a borrar o mentir, vamos a caer en ese periodismo que está haciendo New York Times, que está haciendo Reforma, que está haciendo el Universal, que está haciendo Carlos Loret de Mola. Todo ese es periodismo de mentira, periodismo basura. Sí, basura. Tenemos que hacer un periodismo de paz basado en la verdad, en el servicio a la gente. Tenemos que entender que esa población que nos sigue, esa población que nos mantiene, como sea que nos mantiene, merece saber la verdad. De lo contrario, vamos a hacer eso, lo que ha sido por años la prensa mexicana, por décadas, no por años, por décadas la prensa mexicana, una prensa basura
al servicio de las oligarquías. Y yo me quedo hoy con eso, Toño, y yo a todos, a Kurt le dejo un gran abrazo porque la verdad, esa tarea que está haciendo para abrir los cercos informativos, verdaderamente es una batalla de gigantes. Y además vive en la tierra de mis amores, de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y a Jaime ya lo sabe, ya sabe, Jaime sabe toda mi estima por él. Verdaderamente ha sido un aprendizaje con Jaime, que es de los bien poquitos corresponsales en serio de guerra que ha tenido este país. Yo siempre digo, yo fui corresponsal extranjero, pero es muy diferente a ser un corresponsal en guerra. Y Jaime sabe mi admiración, mi respeto, mi cariño por él, lo mismo que Kurt. Tú, Toño, no tengo que decírtelo, lo sabes, lo demuestro cada día. La verdad es que eres una herramienta fundamental, fundamental, uno de los ejes de Sin Censura. Todo mi cariño, un aprecio para el año que entra, para todos 2025. Igual, Ceci, lo que tengo que decirle, lo mismo que es la consentida, ya sabe, le echamos a perder con eso, pero ya lo sabe. Don David, igual a todos de veras les deseo un gran año. Muchas gracias por el pasado, pero como decían, fíjate, mi papá decía, eso ya ha pasado, ya lo dejamos, hay que agradecerlo, pero ahora hay que trabajar para el futuro. A toda la gente sin censura, todos los demás, yo digo como Madame Kika, porque nunca los mencionamos, pero ya lo expliqué por qué, nos gana la información, pero a todos, a cada uno, a la gente que apoya, que dona para Sin Censura, ya sabe que es fundamental para que mantengamos estos esfuerzos, y a cada uno, no los nombro porque son de colaboradores, con todos he tenido oportunidad de participar, sea en mesas o sea como conductor cuando Toño no está, cuando Vicente nos da la oportunidad, pero a todos verdaderamente mi cariño, mis gracias infinitas, porque estamos haciendo algo que este país necesita. Así que muchas gracias. A Vicente, mira, ni se diga, no quiero dejarlo fuera porque lo digo aquí, a donde esté. Gracias a Vicente porque me sacó de un lugar oscuro en el que estoy, en el que no puedo salir, pero que me ha ayudado a sobrellevarlo. Así que a todos, muchas gracias de veras a todos. Jaime, ya sabes, un abrazote. Kurt, hay que festejar a la noche, aunque sea ahora con café y con ese atolito que estabas preparando. Muchas gracias a todos. Toño, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y esperemos 2025 que está a la vuelta de la esquina, Toño. Muchas gracias como siempre por todo. Qué felicidad que podemos ser parte de tu historia, Paco, y siempre cuenta con nuestro apoyo, con nuestro cariño, con pues este espacio que tendrá siempre la voz abierta para ti. Te queremos mucho, Paco, eres parte de esta familia, te lo hemos dicho desde el principio. Muchas gracias. Pues escuchemos también a Jaime. Jaime, cuéntanos por favor tu conclusión al respecto de el periodismo del 2025, estos nuevos retos que enfrenta, lo que nos planteaba por ahí también Kurt. Totalmente de acuerdo con lo que dice Paco. Creo que se tiene que apostar a un periodismo de paz con verdad, con certeza, con verificación de datos, pero sobre todo humano. Te escuchamos, Jaime. Fíjate que yo creo que el periodismo se ha convertido en un oficio que es complicado, este oficio. No digo por el ejercicio en sí del periodismo, me refiero a la subsistencia de la industria periodística, ¿no? Fíjense que el periodismo profesional y el periodismo de investigación, el periodismo testimonial en zonas de conflicto, y es un periodismo extremadamente caro, carísimo, carísimo. Por eso hemos visto cómo en el caso particular de México, este periodismo de calidad, de investigación y testimonial en zonas de conflicto se ha ido contrayendo, porque ya nadie tiene los recursos para competir con las redes sociales que se han convertido de alguna manera en el relator de facto de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Pongo un ejemplo. Cuando Barack Obama da la orden de ir y ejecutar a Osama Bin Laden, el medio que dio la primicia de esa noticia fue un ciudadano afgano que vivía en la localidad de Abbottabad, que a través de su cuenta de Twitter puso en alerta a todos los medios porque él habló, porque
hubo un accidente de uno de los helicópteros que se precipitan y entonces él da la señal de alarma y es a través de ese ciudadano que a través de su red social da la primicia. Y desde entonces, desde la aparición del reportero ciudadano, hemos visto cómo este fenómeno del periodismo de a pie se ha trasladado pues al ciudadano. El atentado terrorista en el maratón de Boston, hemos visto cómo el FBI y la CIA se dedicó a recabar todas y cada una de las imágenes de los teléfonos celulares para hacer una suerte de rompecabezas y desentrañar la verdad detrás de ese atentado. Gracias a que cada ciudadano llevaba un teléfono, fue posible elaborar este rompecabezas y dar con los responsables. A donde voy es que el reto ahora del periodista profesional, de ese periodista que tiene como oficio separar el grano de la paja, de no claudicar ante el poder político, ante el poder económico, es cada vez más difícil porque se enfrenta a ese gran ojo que lo observa todo, que se llama teléfono digital, cámaras, en fin. Y claro, todo mundo se empezó a dar cuenta de estas ventajas que ofrecen las redes sociales. Por ejemplo, cuando yo estaba como corresponsal en Washington, Arturo Sarucán se dio cuenta de que ya no era necesario responder ante los reporteros de los medios de comunicación. Y las ruedas de prensa poco a poco empezaron a desaparecer y él se inventó sus intervenciones. Él se reportaba a sí mismo y se eliminó, claro, a ese intermediario que era el periodista que le podía cuestionar. Entonces, estamos realmente en un momento de redefinición de la profesión y en este proceso de redefinición he visto cómo han volado por los aires las carreras de muchos colegas. Tengo colegas que hoy se dedican a hacer Ubers, tengo colegas que hoy sirven las copas en un bar, prácticamente se ha disuelto su identidad como periodista y se han convertido en vendedores de departamentos, en Ubers, trabajando en centros nocturnos viendo copas, en cadeneros, en discotecas. En muchos sentidos, la nueva realidad de lo que es los medios de comunicación ha hecho volar por los aires este viejo oficio. Este viejo oficio que el que se requiere una exactitud a la hora de consignar los datos, una pulcritud, un sentido de la ética, un sentido de la decencia, del que adolece mucha gente. Y lamentablemente lo estamos viendo en los casos del New York Times, lo estamos viendo en los casos de México, del periódico Reforma, del periódico El Universal. Si yo les contara todas y cada una de las incidencias que yo tuve que pasar con El Universal cuando yo era corresponsal en Washington, o cómo se descubrieron montajes al interior de Reforma que se inventaba entrevistas, y nunca corrieron esos reporteros o esos periodistas. Yo me acuerdo mucho el caso del diario Reforma, que se inventó una entrevista con un condenado a muerte en el corredor de la muerte de Texas. Se inventó una entrevista con ese condenado a muerte y ese periodista no sufrió las consecuencias, como pasó en el caso de Jason Blair en el New York Times. De tal suerte que yo he tenido, por obvias razones, esta especie de, ¿saben?, de crisis existencial, ¿no?, que me ha obligado a mudar. He pasado del Telex a Internet y ahora ser experto en el manejo de softwares para transmitir a través de YouTube. He tenido que evolucionar a una velocidad impresionante para seguir todavía siendo un periodista en activo. Hay periodistas que desafortunadamente no pueden hacerlo y terminan claudicando y se olvidan de su pasado como periodistas. Y hay, por otro lado, medios de comunicación en México que, teniendo todas las ventajas del mundo, recursos financieros, personal, han sido incapaces de revolucionar, porque hoy evolucionar, si no evolucionas en el mundo de la comunicación, estás condenado a morir. Entonces, yo creo que para empezar, nosotros los youtubers, ¿quién me iba a decir que iba a terminar como un youtuber, no?
Es increíble cómo de ser un reportero de a pie, enviando crónicas desde Beirut, ahora termino transmitiendo desde mi propia casa en México y analizando la realidad política. Ha sido un cambio de paisaje completamente total, absoluto. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar continuamente pensando en lo que se nos viene encima y estar adaptándonos precisamente a ese nuevo presente. Yo quiero terminar con una breve anécdota para transmitir la idea que estoy tratando de transmitir. Alguna vez cuando yo fui a reportar en un campamento de refugiados afganos que estaban en la frontera entre Afganistán y Pakistán, cerca de la localidad de Jalalabad, me encontré con un médico, era francés, de raza negra, y me acuerdo que lo vi trabajando en medio de ese caos, que era un campamento de refugiados donde llegaban los cargamentos de la escasa comida y se peleaban los refugiados por la comida. Tenía que atender casos de enfermedades de piel, desnutrición, tuberculosis, neumonías, pulmonías. Y yo me acuerdo que platicando con este médico, yo le preguntaba, ¿cómo haces para sobrevivir a esta locura? Y me acuerdo mucho que me dice, mira, desde hace tiempo aprendí que uno tiene que ser lo más dúctil posible. Yo a veces me tengo que considerar así mismo como si yo fuera agua para poder ajustarme y adecuarme a las circunstancias. Yo creo que esa es la clave de lo que se nos viene encima. Los periodistas tenemos que tener esta capacidad de ajustarnos, de adecuarnos, ser humildes, aprender, en el caso de los viejos como yo, aprender de los jóvenes que son más, son más diestros, son más hábiles a la hora de manejar el tema de Internet, todo esto, aprender y compartir con ellos mis conocimientos como periodista de largo recorrido. Alguna vez le pregunté a un experto de estos que se la pasan analizando el futuro del periodismo, le pregunté de la Knight Ridder Foundation, le pregunté, oye, ¿cuál es el futuro del periodismo? ¿Cómo ves tú el futuro del periodismo? Y me dice, honestamente yo no lo sé. Y quien te diga que lo sabe, que tiene la certeza de cómo va a ser el periodismo del futuro, te va a estar mintiendo. A lo mejor parte de la respuesta la tiene la gente de Silicon Valley, el señor Jeff Bezos, que es dueño del Washington Post, a lo mejor la tiene el señor Elon Musk. No lo sabemos bien. Lo que sí creo que es urgente es que los gobiernos recuperen medios del Estado para justamente reivindicar el derecho de todo ciudadano a estar bien informado. Y hasta aquí le dejo para no extenderme. Yo tampoco me lo hubiera imaginado nunca. A lo mejor al ver a los supersónicos, a los Jetsons, me imaginé que en el futuro podríamos estar comunicándonos entre pantalla y pantalla y etcétera. Nunca me hubiera imaginado haber pasado, porque a mí todavía me tocó haber pasado de estar en esa redacción, por ejemplo, ahí en Crónica, escribiendo, o bien cuando hice esta corresponsalía en San José y en San Francisco. La primera que hice en toda mi vida, todavía como estudiante, de la que rescatábamos la nota hace ratitito, allá en el 2006, que pudiera pues hacerse todo vía remota en un programa de YouTube. En aquel entonces, cuando se dio la marcha del millón, tuve la oportunidad de cubrir en San José y en San Francisco, en mayo de 2006, apenas empezaba YouTube, estaba en pañales y veíamos ahí un YouTube muy arcaico en el que se compartían videos de gatitos y de un muchacho ahí llorando porque atacaban a Britney Spears, y no se acuerdan de ese video infame, pero muy chistoso. Bueno, pues yo tampoco me la creo y no lo veo, como bien dices, Jaime, como una situación negativa el estar haciendo esto desde YouTube, sino todo lo contrario. Algo más bien inimaginable. Este es el futuro. Te escuchamos también a ti, querido Kurt, tu conclusión para cerrar. Muchas gracias, Toño. Ya quisiera también cerrar con una pequeña reflexión. Creo que es fundamental que se siga haciendo periodismo de base, de las bases y no de las élites. Hemos platicado un poco en este programa que pues antes el periodismo era pues firmemente anclado en la clase trabajadora, ¿no? Tenías que
empezar haciendo el trabajo, pues, de base, hacer tus rondas, hacer tus notas locales, ir creciendo, ir llegando, ¿no? Es decir, ir pasando por un aprendizaje muy importante, yo creo, ¿no? Hoy en día el asunto ha cambiado, por lo menos en Estados Unidos y aquí también, que ahora el periodismo, en demasiados casos, personas de clase media que van a las licenciaturas en periodismo, que no tienen nada de malo, ¿eh? Pero no siempre tienen esta formación y esta simpatía y vínculo con la gente de base, ¿no? Porque van desde la licenciatura directamente a un puesto acá, ¿no? En lugar de pasar por, ¿no? Todos esos otros pasos, y se nota, ¿no? Se nota en su periodismo. El problema con el periodismo gringo, además de todo lo que hemos platicado hoy de Estados Unidos, es que pues casi todos los de New York Times son de clase media, media alta, son de la misma clase de los que entran en la CIA, los que entran en el FBI, los que entran en la DEA, los que entran en el gobierno federal. Son sus amigos, son sus cuates, o por lo menos son sus semejantes. Entonces, Natalie Kitroev es de la Ivy League. Ella estudió en Harvard. Sí, en la Ivy League, claro. Paulina, ¿no? Villegas estudió en el TEC de Monterrey, pero luego hizo su Por supuesto. Colombia. Entonces, hay una afinidad de clase, una identidad de clase que hace que no puedan ejercer correctamente lo que tiene que ser, pues, una postura adversaria y crítica al poder. Esto de entrada, o por lo menos escéptico. Es espantoso ver cómo el periodismo estadounidense se ha vuelto tan cerca a las agencias de inteligencia, ¿no? Vimos el caso de ProPublica, cuyo editor, Steven Engelberg, admitió en este artículo de Tim Golden, ¿no?, que la DEA le había proporcionado nombres y luego querían que no incluyeran ciertos nombres y luego incluso la DEA pidió que pospusieran la publicación del artículo. Es decir, y él lo admitió abiertamente. Este grado de cercanía, de clase, de intereses, de imperialismo entre este periodismo de clase media y media alta y los servicios de inteligencia. Por lo menos antes, como nos dio cátedra Jaime, hubo una actitud de, pues, de criticar, ¿no?, ese tipo de cosas con el Pentagon Papers y otras cosas, ¿no? El actuar, ¿no?, de ¿no?, parte escondida del gobierno. Esto ya casi no existe, ¿eh? Eso ya no existe, ¿no? Toman nota de lo que dicen las agencias de inteligencia y los publican casi como estenografía. Es muy, muy, muy triste a ver hasta dónde han llegado, ¿no? Y por eso, pues, todavía más la importancia de lo que se hacen en lo que llaman los medios alternativos, que realmente son los medios de verdad, ¿no? Los medios corporativos nada más es relaciones públicas para los que están en el poder y el brazo suave del imperialismo y el injerencismo, ¿no? Como bien dijo Paco, pues lo que está haciendo New York Times ahora con todas esas notas que salen en domingo es cuando es ¿no?, la edición más gruesa. Hay gente que pasa todo el día, ¿no?, con su New York Times el domingo, con todas las secciones ahí, ¿no?, que es así. Y mi primer trabajo a los 15 años en una farmacia, llegaba el New York Times y yo tenía que llegar el domingo a las 7 de la mañana para ir armando las diferentes secciones, para que cuando abriera a las 8, pues ya estaban listos todos esos. Entonces hay un poco todo esto de que ponerlo en domingo, ponerlo en primera plana, ¿no? Y ahí ir haciendo el trabajo de preparar el terreno para una intervención de Trump. Es súper obvio. ¿Para qué tantas notas en primera plana los domingos? Con esas cotas de Netflix, con este protagonismo pueril del que he platicado, ¿no? Y ponerlo ahí con esas cosas que saben que va a traer vistas y clics porque todos quieren saber siempre de, pues, que la droga, que el inframundo, esto, con todos los estereotipos que tienen de México, México sucio, México corrupto, México narco, ¿no? Que vienen en cantidad de series y películas que también es el brazo suave del imperialismo. Dejen de ver tanto pinche cine de Hollywood, por favor, o por lo menos seleccionen bien. Es decir, porque así funciona el imperialismo. No es solamente un ejército que cruza una frontera y empieza a disparar. Son libros, son artículos, son series, son películas, ¿no? Son medios.
Es todo un aparato ahí. Y han estado programando aquí desde hace décadas para llegar a este punto, ¿no? Y ahora el New York Times está haciendo tanto más, obviamente, pues ese trabajo. Y bueno, cierro también pues dando las gracias a todos los que nos han seguido este año para poder participar en estas grandes mesas que no van a ver en otra parte. Y también a todos los que nos han seguido en Soberanía, nuestro podcast que está ahí en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Cuando arrancamos Soberanía en febrero de este año, en gran parte por enojo al artículo del New York Times, ¿no? Que salió en febrero, de Narco AMLO y ProPublica. Un poco, pues, el podcast nació desde este coraje. Pues muchos dijeron, ¿por qué un podcast sobre la política mexicana, pero en inglés? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen en español? Y pues te dijimos, porque hay muchos buenos colegas, excelentes colegas que están haciendo ese trabajo en español, ¿no? Ellos están haciendo un enorme trabajo. Nosotros creo que podemos aportar con algo en inglés, sí, con subtítulos en español, pero en inglés, para que esta información, este análisis llegue a otros públicos. Y eso es lo que creo que la presidenta va a tener que hacer en este año que viene, porque Trump asume el 20 de enero. Ahí van a empezar con Marco Rubio, con todo de los que quieren hacer sus operativos abiertos o encubiertos o mandar tropas sin uniforme o hacer un mayo zambadazo, pero en grande. Es decir, México no puede solamente reaccionar ante la embestida de los medios extranjeros, sino tomar una postura proactiva. También desde América Latina se puede hacer investigaciones sobre Estados Unidos y publicarlos en inglés y publicar lo que no quieran publicar los medios en Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿No? También Claudia Sheinbaum puede hablar directamente al público estadounidense. Justo como AMLO en la mañanera logró hablar directamente al público mexicano, la presidenta puede hablar directamente al público estadounidense con videos, con material en inglés. También puede ir a los talk shows ahí, pues estarían encantados de tenerla. Si es que Trump empieza a amenazar en serio con aranceles, invasiones, ella puede, pues con su muy buen inglés, pues hacer el argumento mexicano. Y bien, porque hay un público en Estados Unidos, como vimos con la carta, que está muy dispuesto a escucharla, ¿no? Por eso digo, México en el 2025 tiene que ser proactivo en eso, y no solamente reactivo ante embestidas de noticias falsas. Y pues ahora México tiene la presidenta más y mejor posicionada para hacerlo. Sí, yo lo decía hace rato, no es una intención de lavar la cara ni de ser palero, pero pues ha demostrado que es muy distinta a personajes como Natalie Kitroeff o Paulina Villegas, Xochitl Gálvez, ya todas estas de la misma, ¿no? Ella ha demostrado ser una verdadera líder. Y bueno, compañeros, yo quiero desearles a los tres muchas felicidades, un 2025 muy provechoso, muy intenso, muy fuerte, pero también muy amoroso, muy cariñoso. Yo estoy de verdad muy, muy feliz de que pueda compartir los micrófonos con ustedes, que me permitan aquí platicar con ustedes, ser parte de este tipo de mesas. No me queda de otra, ¿no? Pero, dicen ustedes, no, pero no, bueno, estar aquí con ustedes. Y pues vamos a vernos ya el próximo jueves. Seguramente estaremos volviéndolos a molestar. Yo les agradezco que hayan estado aquí. Tres grandes periodistas de atrás para adelante, el buen Kurt Hackford, el queridísimo Jaime Hernández y por supuesto Francisco Cruz, el querido Paco. Muchas gracias, compañeros. Les mando un abrazo. Ahí están los muchachones y